Bienvenidos hoy miércoles 19 de octubre de 2016 a tu, a vuestro, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Son las 7:04. Estamos comenzando como que temprano hoy, ¿no? Qué bueno. Queremos darle la bienvenida a nuestra intérprete de señas, Rosemary Velandria, quien hace cada vez más democrático este Cayendo y Corriendo. Y comenzamos como siempre recordando nuestras redes sociales. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas Twitter, ahí la tienen en las pantallas, @Perespirela, @Perespirela, @La Piso Iguana TV y @VTV Canal 8. También estamos nosotros por Facebook a través de iguana.tv. Un Cayendo y Corriendo las 24 horas del día a través del primer medio de comunicación digital de la izquierda de este país, el segundo medio de comunicación digital de noticias más importante y visto de este país y el tercer medio de comunicación más visto en la 2.0 de este país. Les estoy hablando de www.laiguana.tv. Y para terminar nuestras cuentas Instagram pueden estar con nosotros a través de ahí lo tienen, @Perespirela y @laiguana.tv. Hoy tenemos un buen programa, porque además noticias, ruedas de prensa, entrevistas e informaciones ya están comenzando a clarificar los escenarios políticos y electorales en este país. Y queremos comenzar por ahí. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó al país sobre la aprobación del calendario electoral del año 2017 y anunció que las elecciones regionales se realizarán a finales del primer semestre del año próximo, del año que viene, mientras que las municipales se llevarán a cabo a finales del segundo semestre. Recuerden ustedes, dicho y hecho, el lunes nosotros hablamos de elecciones de gobernadores. Nos parecía extraño que prácticamente ningún vocero, por decir ningún vocero de la oposición, ni individual ni como conjunto, salió a dar alguna rueda de prensa o a exigir las elecciones regionales el año próximo, cosa que nos parecía raro. El Consejo Nacional Electoral se les adelantó hablando de las regionales. Y ya se ven algunas reacciones que vamos a estar nosotros trayéndoles como siempre a ustedes en los Cayendo y Corriendo que viene. Pero por el momento vamos a escuchar a la mismísima rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien con estas afirmaciones aclara, pero muchísimo, vamos a decir así, la geografía política electoral de Venezuela. Escuchen a la rectora. Establecimos que tenemos pendientes elecciones regionales, elecciones municipales, elecciones primarias y también tenemos pendiente la renovación de las nóminas de los partidos políticos. En este sentido, aprobamos el calendario electoral 2017 y es de la siguiente manera. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre de 2017. El Consejo Nacional Electoral establece los meses de marzo y abril para donde se podrán realizar las elecciones primarias para aquellas organizaciones políticas que así lo solicitaren. Asimismo, acordamos establecer 2 días durante el mes de febrero para que estas solicitudes se hagan ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, si una organización con fines políticos quisiese hacer primarias, las debe solicitar en el mes de febrero, en el lapso que prontamente vamos
a anunciar y se deberán hacer entre los meses de marzo y abril. Fuera de este lapso, el Consejo Nacional Electoral no podrá hacer elecciones primarias, es decir, estén muy atentos para que se puedan cumplir en caso que así lo puedan solicitar. Bueno, ahí lo tienen clarito, clarito como el agua, clarito como el agua. Creo que es importantísimo y de una importancia vital, estas palabras de Tibisay Lucena, de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, porque, valga la redundancia, aclaran muchas cosas. Ustedes van a ver, y ya lo estamos viendo, como hay muchas reacciones, ¿no? Incluso voceros que van a criticar el hecho de que las elecciones se realicen el año próximo. Y es bueno tener un registro audiovisual de estas personas que se están quejando de los tiempos expresados por Tibisay Lucena, porque son los mismos que se van, miren, a matar entre ellos para ser aspirante a una gobernación. Los mismitos. En este sentido, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, señaló que en Venezuela existe una democracia que, según sus palabras, se verá fortalecida con los procesos electorales planteados para el año 2017, oportunidad para que cada quien exponga su proyecto y lance su candidatura. Y por otra parte, también planteó que los ciudadanos podrán seleccionar quiénes serán sus gobernadores y sus alcaldes. Ahora, vamos a escuchar a Ernesto Villegas y después quiero decir algo. En Venezuela existe una democracia que se expresa de muchas maneras. Una es el sufragio, pero que por ser participativa y protagónica también se está desarrollando todos los días en los consejos comunales, en las comunas, en los espacios de participación ciudadana que se han venido abriendo. Y es una gran noticia que nosotros tenemos un árbitro electoral que ha fijado un calendario electoral. Yo estoy muy feliz, contento y estoy seguro de que la democracia venezolana se verá fortalecida con los procesos electorales que han de desarrollarse el año entrante. El año que viene será un año de procesos electorales, de democracia pujante y viva. Y cada quien tendrá las libertades para exponer sus proyectos, para lanzar sus candidaturas. Habrá, como es de esperarse, pugnas, confrontaciones de orden político, pero eso es lo que cabe en una democracia, que no apelemos a la violencia, al desconocimiento del contrario, sino que exista la pluralidad de opciones para que el ciudadano finalmente escoja quiénes serán sus gobernadores, quiénes serán sus alcaldes, quiénes serán sus gobernantes. ¿Y qué responde a señalamientos de voceros opositores según los cuales fue tardío el anuncio y también hay 6 meses de atraso, porque esas elecciones han debido ser este mismo año? Ya los veremos lanzados a sus candidaturas, a gobernadores y alcaldes. Estos son fuegos artificiales que obviamente tienen la necesidad política de lanzar en este momento. Pero ya el año que viene, esos mismos que aparecen quejándose, cuestionando, estarán lanzados con sus candidaturas. Ya los vemos además haciéndolo de manera informal, ¿no? Digamos, cabeceando, tratando de aparecer, tratando de figurar. Y esas ambiciones que como políticos tienen, pues tendrán su canalización de vida a través de los procesos electorales que organizará el CNE, y aquellos que ganen serán reconocidos y aquellos que pierdan pues también tendrán que acatar el veredicto del Consejo Nacional Electoral. Es el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó las victorias del comandante Chávez en varias oportunidades, el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó la victoria del presidente Maduro y el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó la victoria de Enrique Capriles Radonsky, de Henry Falcón y de Liborio Guarulla. Bueno, las palabras de el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, con quien coincido en algo: aquellos que en estos momentos se están quejando por las fechas de elecciones a gobernadores, primer semestre del año próximo, serán los primeros que estarán pescueceando para optar por ser gobernador en alguno de los estados de la República Bolivariana de Venezuela. Otro elemento que es fundamental, necesario también decir en este sentido, y nosotros lo hemos repetido muchas veces, y esto yo lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Aquí fuimos testigos, nosotros ya vamos para 7 años, ¿no, Scarlett? Ya vamos para 7 años con Cayendo y Corriendo. Se dice facilito, ¿verdad? Se dice facilito. Yo tengo ganas de decir algo, pero yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. De verdad no lo voy a decir.
Pero nosotros en estos casi 7 años que llevamos aquí, ¿cuántas veces, y cito 2 elecciones, ¿recuerdan aquel fraude cantado por Henry Ramos Alup? Todos los venezolanos, independientemente de la postura política, el corazoncito donde lo puedan tener, el corazoncito político, escuchamos a Henry Ramos Alup diciendo que él iba a mostrar las pruebas de un fraude. Miren qué falta de seriedad. Se hizo el loco. Pero en ese momento hubo fraude, sí, porque perdió la oposición. Aquella campaña presidencial de Capriles, si no me equivoco. También tenemos registros audiovisuales para echar para arriba, es decir, videos para echar para arriba, de un sector opositor que decía que el 6 de diciembre el presidente Nicolás Maduro no iba a dejar hacer elecciones porque esta era una dictadura y por ahí ustedes se la saben de memoria la canción. Hubo elecciones y la oposición tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Alguien cantó fraude? Nadie. ¿Alguien dijo, no, es que habíamos dicho que no habrían elecciones? Nadie. Una vez más, esto es una dictadura, aquí no hay libertad, la canción, el bolero en todo el sentido de la palabra que a nosotros nos conocemos de memoria. Aquí está la rectora principal del Consejo Nacional Electoral diciendo, el año que viene habrán elecciones de gobernadores y habrán elecciones de alcalde. Una pregunta que hago yo. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con un cierto sector opositor que está apostando por el referéndum y otro que está apostando por las elecciones a gobernadores? No voy a decir nombres porque ustedes lo saben. Por el referéndum hay un sector, otro que se frota las manos por gobernaciones. Yo quiero ver qué va a pasar el 1 de enero. ¿Cuándo? 1 de enero. El presidente de la Asamblea Nacional ya cambia, ya no es Henry Ramos Alup, es Julio Borges. Dejan a Alup sin vocería como presidente de la Asamblea Nacional, no es poca cosa. El presidente de la República seguramente irá en los primeros días de enero a la Asamblea Nacional, si es que la Asamblea Nacional sale del desacato archiexpresado por el Tribunal Supremo de Justicia. No he terminado. ¿Cómo se va a organizar el sector opositor? ¿Van a preparar las elecciones para un referéndum revocatorio o van a prepararse para las elecciones de gobernadores y gobernadoras? Lo que se viene, se los digo, mire, anótenlo. Lo que se viene, pues, es una pelea a cuchillo limpio, una noche de los cuchillos largos. Una noche de los cuchillos largos. No digo más por ahora. Vamos a citar una especialista, en este caso, una abogada, especializada en Derecho Constitucional. Estamos hablando de María Alejandra Díaz, quien nos explica cómo quedó viciado de nulidad el revocatorio por el fraude cometido en la primera etapa de recolección de firmas. Y es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Es decir, a ver, no voy a dar cifras exactas. Es decir, cómo un proceso en el cual hay miles de muertos que al parecer resucitaron para firmar. Es decir, firmas planas, firmas chimbas. Sigo de preguntón, como veníamos el lunes. Es decir, ¿por qué si necesitaban el 1% se fueron de bruces con este poco de firmas chimbas, haciendo firmar menores de edad, haciendo firmar muertos? Es decir, ¿por qué? Es decir, hay preguntas que las podría hacer un niño. Y las hacen, por cierto. Es decir, uno, ¿por qué no presentaron y activaron este referéndum cuando se debía? Segundo, ¿por qué si le mandan pocas firmas recogen muchas pero malas? ¿Será que se está expresando de más en más claro las diferentes tendencias que hay y que existen en el seno de la oposición? Porque evidentemente al chavismo no le importa el referéndum revocatorio. Al chavismo no le interesa el referéndum revocatorio. Es decir,
aquel, y he escuchado casos que traten de decir, no, pero es que al chavismo no le interesa el referéndum revocatorio, pero claro, está claro. ¿O es que pretendían también que fuese el chavismo quien se hiciera el referéndum revocatorio? Esto dice el especialista en Derecho. Ella que anunció el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, que va a introducir contra la directiva de la MUD por presunto fraude durante la recolección previa, la del 1%, ¿haría posible que se suspenda el revocatorio? El gobernador habló de hacer una solicitud de medida cautelar, pero ya hay otras acciones donde se solicitó el fraude, no solamente el alcalde ante la Jorge sala Rodríguez lo hizo. constitucional, exactamente. O sea, lo que se estaría es acumulando quizás una querella más, una solicitud más con respecto al tema fraudulento, porque lo que está en el fondo es verificar, hay una teoría que se aplica en materia probatoria, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, si el árbol que está envenenado, la semilla, tú la siembras en otro sitio, lo que salga de allí está envenenado. Entonces, todo lo que salga de un acto que es nulo, de nulidad absoluta por el tema del fraude, todo lo que viene del acto se considera que es nulo. Hay una explicación básica, coherente, racional, mínima, diría yo. Vamos a ir desglosando otras cosas que están pasando en el país. Y yo una vez más llamo a todos los sectores políticos a estar a la altura de las circunstancias. Miren, ya basta de palabrotas, de malas palabras, de insultos, de adjetivos calificativos contra el otro, contra el adversario político. Y no lo digo yo. Por ejemplo, en el programa de Patricia Poleo, la periodista Marianela Salazar, conocida por su apoyo a los partidos de derecha venezolana en este país, y tiene todo su derecho, destacó que Henry Ramos Alup, así dijo, representa el envilecimiento del lado de la oposición, y añadió que él no tiene cualidades para ser presidente. Este señor anda, miren, ya yo como venezolano, como venezolano, no voy a decir más, ya comienza, chicos, a ser bochornoso. ¿Ah? Un señor de 72, 73 años, que anda a lo largo y ancho de Venezuela, hermano, insultando a medio mundo. Mosca, los insultos no son bienvenidos de donde vengan, porque creo que la política debe tener, estoy seguro, la política debe tener su respeto, su moral, su ética. No digo yo la altura, ¿no? Porque excluiríamos a... Pero este señor anda desbocado, de verdad, pero lanzando improperios, amenazas de todo tipo a diestra y siniestra. Debe ser que estamos ya a 19 de octubre. De aquí al 1 de enero falta poquito, ¿no? Yo cumplo año ahorita el 5 de noviembre. Y ahí empieza la rumba. ¿Verdad, grúa? De ahí, 17 de noviembre, amanecer gaitero, 18 de noviembre, día de la chinita. Y eso es gaita para adelante. Después, ya, se acabó el año. ¿Será por eso que quien prometió que en septiembre era que caía Maduro? Ahora anda por ahí, hermano, insultando a medio mundo. Yo conozco a más de uno que decía, este va a salir. Y terminaron saliendo otros, ¿verdad? Yo creo que eso le está pasando a Lup. Vamos. Creo, honestamente, en las encuestas tampoco, que posicionan a Henry Ramos como el gran líder de la oposición. ¿Siempre fue así o es algo que él se ha tragado? ¿Él se tragó a Chávez? Bueno, a él siempre se le han ido los tapones. Eso es lo que yo siempre he percibido en Henry Ramos. Yo no he sido nunca amiga de él, realmente. Considero que tiene una gran cantidad de virtudes y de valores, pero no para ser presidente de la República. Yo fui una de las que pensé que era muy importante que Henry Ramos estuviera como presidente de la Asamblea Nacional, porque se necesitaba en este periodo un hombre con experiencia. Y lo que hemos visto es que se está perdiendo la Asamblea Nacional en manos de Henry Ramos. Cuando el presidente de la República le
saca la progenitora a Henry Ramos, es que Henry Ramos en Táchira, unos días antes, empleó un lenguaje absolutamente escatológico e inconveniente. Entonces son como dos especies de dos azotes de barrio diciéndose cosas. Y por eso yo te digo, yo no estoy con Henry Ramos. Yo a veces le pregunto a gente que se emociona cuando lo escucha, sí. Pero ¿por qué? Ah, bueno, porque insulta a Maduro. Digo yo, mira, esa no es la tónica. Sí, pero el país está así. Eso es muy lamentable. El envilecimiento de la política en Venezuela. Y en el lado de la oposición nos representa ese envilecimiento Henry Ramos Ayú. Y en el lado de la oposición nos representa ese envilecimiento Henry Ramos Ayú. Imagínense ustedes además estas dos ciudadanas venezolanas que dicen eso de Henry Ramos Ayú. Hasta el extremo de la oposición venezolana está como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y ya no sabe cómo echar para atrás sus palabras. Hay que decirlo, yo lo digo con todo respeto. Nosotros sabemos que Henry Ramos Ayú es un señor de edad, un señor ya que está en el ocaso de su vida, un señor que merece todo el respeto del mundo, ¿no? Pero bueno, hermano, hasta el abuelito de uno en la casa nos dice, hermano, hay visita. Con todo el amor del mundo. Yo espero que alguien le diga eso al señor Henry Ramos Ayú, porque de verdad ya es preocupante y ya uno tiene que prácticamente taparle los oídos a los menores de edad. Porque cuando ese señor habla, amenazas que cuando vengamos, que aquí vamos a hacer de esto y vamos a meter mujeres embarazadas presas y que no sé qué más, y Chávez, que es esto y aquello y este. O sea, una cosa de bochornosa. Y después entonces quiere tapar esas palabrotas, esas amenazas, esas con palabras rebuscadas, ¿no? Entonces eso es un arroz con mango. Es un arroz con mango que se parece al mondongo que hace mi papá allá en Maracaibo. No, eso, al menos ese es sabroso. Hablando del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, indicó que el gobierno usa el ámbito militar para aterrorizar y al mismo tiempo reconoció que la oposición hace subversión. Cortico, pero como decían aquella serie mexicana, se le chispoteó. ¿Por qué crees tú que el gobierno apela a esa vía, a la vía militar? Para aterrorizar. Estos son casos típicos de terrorismo de Estado. El terrorismo, cuando es de oposición, es la subversión, es la colocación de bombas, son los atentados terroristas que afectan a la población en general, ajena al conflicto. Bueno, lo escucharon ustedes mismos. Señor director, yo sé que usted es de Leones del Caracas, pero usted me puede hacer el favor de repetir ese video para que acojamos realmente lo que este señor dijo. ¿Estamos listos? Escuchen esto. ¿Por qué crees tú que el gobierno apela a esa vía, a la vía militar? Para aterrorizar. Estos son casos típicos de terrorismo de Estado. El terrorismo, cuando es de oposición, es la subversión, es la colocación de bombas, son los atentados terroristas que afectan a la población en general, ajena al conflicto. ¿Será que está hablando de Puente Llaguno? De paramilitares posteados en los edificios para asesinar gente chavista y opositora. Ese será el terrorismo del cual él habla. Lo dice, ¿no? De subversión o de colocar bombas. ¿Recuerdan cuando casi incendian aquí el preescolar, aquí cerquita? O allá en Táchira, cuando quemaron toda una universidad, una biblioteca entera. ¿De qué estamos hablando? O de degollar motorizados, trabajadores, chicos. Están regresando a su trabajo después de haberle echado pichón todo el día, que los estaban esperando seguramente con una arepita. Dijo, la subversión de la oposición es cuando se colocan bombas, cuando... Desde aquí nosotros hacemos un llamado, una vez más, no nos cansaremos. No solamente por el diálogo, sino por la paz, El abogado constitucionalista, profesor de la UCAP y constituyente, por cierto, en 1999, estamos hablando del doctor Germán Escarrá, explicó lo que sucedió luego del desacato de la Asamblea Nacional. Porque recordemos que aquí hay dos querellas, vamos a decir así, jurídicas, ¿no? Jurídicas, entre oposición y chavismo. La primera tiene que ver con el destiempo del referéndum, las firmas chimbas, que no lo hacen posible este año. La segunda tiene que ver con el desacato de la Asamblea Nacional por la juramentación de unos diputados que en realidad no lo eran por
haber incurrido también en otro tipo de fraude. Estamos hablando del Estado Amazonas. Escuchen al especialista Carrasco. ¿Qué ocurrió? Se produce una situación con 3 diputados, se impugna la elección de estos diputados en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sala electoral toma una medida, todavía no ha resuelto el fondo, sino que toma una medida que los abogados llamamos cautelar innominada, una medida de suspensión. No puede incorporarse hasta que no se resuelva el tema de fondo por el que ha sido impugnada esa elección. El Parlamento decide desconocer, no cumplir, desacatar esa decisión más 2 decisiones adicionales de la sala electoral. Cuando esto ocurre, la sala electoral le dice: mire, usted está entrando en un vicio de nulidad. Usted no puede juramentar a quienes están suspendidos hasta tanto no se produzca el término del juicio con las garantías pues establecidas en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales. Bueno, no fue así. En un acto pues digamos muy estruendoso desde el punto de vista verbal, se produce la juramentación de los 3 diputados y por supuesto ahí aparece un pronunciamiento de la Sala Constitucional muy delicado, porque dice: mire, usted está desacatando sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En la medida en que permanezca el desacato, en esa medida todos sus actos, incluyendo leyes, están viciados de nulidad y carecen de eficacia. Vemos entonces el análisis de otro especialista en el plano jurídico. Hoy es 19, jueves 20, viernes 21, sábado 22. Oído al tambor, oído al tambor. El equipo de Liguana.tv estuvo presente en una concentración liderada por María Corina Machado, Gaby Arellano y Lilian Tintori. Representantes, lo saben ustedes, de, podríamos llamar, el sector más radical de la oposición, quienes realizaron un llamado a repetir la fórmula de abril de 2002, solicitando a las pocas personas que estaban allí presentes salir a la calle el sábado 22 de octubre con el objetivo de tomar la autopista y, cito textualmente, derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, véanlo ustedes mismos. Dale, amiguita, gracias. ¿Cómo estás? No te preocupes. Las mujeres somos organizadas. ¿Quién viene, María Corina? Ah, vale. A salir este 22 para la autopista. Hoy enfrentamos una dictadura cruel, que no le importa, que no le duele el daño que le está haciendo a todas las familias venezolanas. Por eso, la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a actuar! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos unidas! ¡Vamos decididas! ¡Vamos sin miedo! Por eso, porque estamos claras que las dictaduras se derrotan con la fuerza de los ciudadanos. Porque sabemos que cuando los pueblos dejan de obedecer, el dictador se va. Y por eso le decimos a la dictadura que si bloquean el referéndum revocatorio en el 2016 con la desobediencia cívica, haremos que Maduro y su régimen salgan este año del poder. Hemos convocado aquellos lugares que el régimen ha pretendido prohibir. No hay lugares prohibidos, porque la Constitución nos defiende. Y por eso este sábado vamos juntas todas, el sábado 22 para la autopista. Entonces el llamado es a toda Venezuela, a toda Caracas, que a las mujeres no nos van a dejar solas. La familia entera, la familia venezolana.
va a acompañar a las mujeres restiadas este sábado 22 para la autopista, para respetar nuestro artículo 68, el derecho a la protesta pacífica. Es un derecho constitucional, que por cierto, para protestar no hay que pedir permiso. En unidad, toda Venezuela por el artículo 72 de nuestra Constitución. Referéndum revocatorio que se tiene que dar este año 2016. Pero las mujeres somos tan organizadas y tan planificadas, porque así somos las mujeres, que nosotros vamos más allá. Prevenida vale por dos, como dice Gaby Arellano. Si no nos cumplen con el artículo 72 de nuestra Constitución, vamos a otro artículo de nuestra Constitución, que es la desobediencia civil. La mujer venezolana, demasiado aguantado. ¿Amerita este video algún comentario? Creo que no. Creo que no. Lo que había que ver, ustedes lo han visto con sus propios ojos, chavistas, independientes y opositores. Quizás antes de ir al corte, un breve comentario. Para protestar no hay que pedir permiso. Bueno, vaya a protestar usted en Washington, en Nueva York, sin pedir permiso, para que vea lo que a usted le va a pasar. Vaya a protestar usted en París, en Tokio, en Londres o incluso en Roma, sin pedir permiso, para que vea lo que va a pasar. Vaya usted a protestar, por ejemplo, por la gratuidad de la educación, que no existe, teniendo una constitución todavía escrita por Pinochet, por ejemplo, en Chile, para que vea lo que les va a pasar. Vamos a un corte, ya venimos, no se me muevan. Segundo segmento dedicado, como siempre, a la noticia. Comenzamos con Luis Brito García. Hoy hemos hablado entonces de razones jurídicas en relación al referéndum revocatorio, relacionadas al tema de la Asamblea Nacional y su desacato. Y otro tema fundamental, que tiene que ver con el segundo, la reconducción presupuestaria. La reconducción presupuestaria, un artículo de Luis Brito García, por cierto, además de 2 veces premio de Casa de las Américas, además de ser uno de los escritores más sobresalientes de la historia literaria de Venezuela, también profesor en Derecho, abogado. Cito textualmente a Luis Brito García. Conflicto entre poderes. El legislativo seguramente se abstendrá de sancionar el proyecto de presupuesto que le presente el Ejecutivo. Y se pregunta Luis Brito García, ¿significa eso que el gobierno y el país quedarán paralizados hasta nuevo aviso? Y responde, allá en mis mocedades me doctoré en Derecho con una tesis sobre el presupuesto del Estado que sirvió de texto a generaciones de hacendistas. En ella expongo los principios jurídicos y lógicos que deben regir la reconducción presupuestaria. Mira, no sabía yo esto de Luis Brito García. Se doctoró en este tema, ¿ves? Continúa entonces el doctor en Derecho, especialista sobre precisamente el tema presupuestario, dice lo siguiente. Nuestro derecho positivo acoge el sistema de prórroga o reconducción del presupuesto cuando éste no sea sancionado oportunamente, y en la actualidad lo consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 313 pauta, 2 puntos, que si el Poder Ejecutivo por cualquier causa no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. En el mismo sentido, dispone la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional en su artículo 182 lo siguiente,
Si para el 1 de enero no se hubiese sancionado el presupuesto del año económico que principia ese día, el presupuesto anterior continuará vigente hasta que el nuevo sea promulgado. Continúa Luis Brito García. Este sistema rige desde 1918. Entre 1953 y 1961, quizá por influencia del régimen autoritario instaurado en 1941, la disposición constitucional establecía que el proyecto entrará en vigencia el 1 de julio de cada año, aun cuando no hubiere sido sancionado para tal fecha. Luego ha recuperado vigencia el sistema de prórroga de la vigencia del presupuesto anterior. Continúa Luis Brito García. El presupuesto anterior a un determinado año económico, en efecto, puede continuar en vigencia durante este último, pero nuestra legislación hacendística y la simple lógica impone una serie de modificaciones que permitan una mejor ejecución del mismo. La prórroga de la vigencia de un presupuesto no debería suponer la de la estimación del ingreso referida al mismo. En efecto, como se sabe, el Poder Ejecutivo, valiéndose de procedimientos técnicos, calcula y posteriormente incluye en el proyecto de presupuesto de cada año una estimación de ingresos por razones obvias, válidas solo para ese año. El segundo aparte del artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones del ingreso del proyecto de ley de presupuesto. Ello quiere decir, anuncia Luis Brito García, que sea cual sea el momento en el que el presupuesto de un determinado año fiscal sea promulgado, para dicho ejercicio será válida la estimación de ingresos que lo acompaña, excepto, desde luego, en el caso de que el Congreso pueda obtener del Ejecutivo una modificación de dicho cálculo demostrando su insinceridad. Nuestra Carta Fundamental, por tanto, niega la posibilidad de que dicha estimación sea alterada por el Poder Legislativo. Esta, por otra parte, en el aspecto práctico, representa no los legisladores, sino una predicción administrativa sobre la cuantía de determinadas operaciones financieras que ocurrieran durante un periodo. Por ello, sería lógico que en el presupuesto que se reconduce se adoptara como estimación de ingresos aquella que el Ejecutivo ha presentado en el proyecto del presupuesto aún no sancionado, ya que la estimación contenida en el texto que se prorroga corresponde a una realidad ya pretérita y no puede ser aplicada razonablemente a circunstancias distintas. Continúa Luis Brito García planteando lo siguiente: la adopción en el presupuesto que se reconduce de la estimación de ingresos relativo al año fiscal durante el cual tiene lugar la mencionada prórroga de vigencia debería también tener como consecuencia el consiguiente reajuste del situado constitucional conforme a las proporciones señaladas en la Constitución y la modificación de los aportes a instituciones o entidades que, como las universidades nacionales, tienen fijada una participación no menor de un determinado porcentaje del total de rentas ordinarias que se presupongan en la ley de presupuesto. Dicha adopción de la nueva estimación de ingresos trae asimismo como consecuencia el fenecimiento de la inmediata anterior, lo cual implica la supresión de los renglones de rentas o de ingresos ocasionales que no van a ser recaudados en la nueva vigencia y la eliminación de los renglones de ingresos correspondientes, autorizaciones de emplear recursos provenientes del crédito público que, habiendo sido autorizadas por una sola vez, ya fueron percibidos. Esto es solo algunos párrafos del interesante artículo que yo de verdad aconsejo a los venezolanos y a las venezolanas, independientemente
del tinte económico. Hay que escuchar también la voz de aquellos que se han especializado en el tema de la reconducción presupuestaria. Yo diría más estudios y menos politiquería. Muchos han apostado a que el presupuesto para el 2017 sea estrictamente el mismo del 2016, es decir, se apuesta a que el andamiaje del aparato burocrático, en el mejor sentido de la palabra, venezolano, se detenga. Entramos nosotros entonces en interpretaciones más de índole política que jurídicas. Desgraciadamente, muy desgraciadamente, el desacato de la Asamblea Nacional llevó a una lógica en la cual no será la Asamblea Nacional, sino el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, quien se encargará entonces de la aprobación del presupuesto para el 2017. De no ser así, el presidente, si le da a la Asamblea Nacional, después de la sentencia del TCJ, la capacidad y la autoridad para decidir dicho presupuesto, está entrando también en desacato ya no solo el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo. Bueno, algunas reflexiones que nosotros estamos obligados a hacer como aporte también a la discusión, que no es solo política, sino también jurídica. Yo diría que leyéramos ya en la recta final de Cayendo y Corriendo algunas noticias, por favor, el equipo de producción. Algunas noticias que nosotros hemos escogido para ustedes y que creemos que les interesa. Comenzamos con el Ministerio Público en su página oficial. Privan de libertad, escuchen bien esto, almacenista de hospital del Seguro Social por exigir dinero para facilitar entrega de medicamentos. Bueno, preso y bien preso. Siguiente nota, por favor. Laiguana.tv nos dice lo siguiente, la foto, el lote de armas de fuego que hallaron dentro de una quinta en Chacao. Les recomiendo ver este video, impresionante la cantidad de armas de fuego. ¿Cómo? A través de supuestas empresas de seguridad, ilegales. ¿Cómo es eso? Empresas de seguridad ilegal, es decir, gente portando armas ilegalmente, monopolización, diría Weber, de la violencia legítima. En el libro que escribimos junto a Luis Brito García, uno de los elementos fundamentales que nosotros señalamos con relación a la existencia del paramilitarismo en este país es precisamente que se encuentra organizado a través de supuestas empresas de seguridad, los llamados vigilantes. Los llamados vigilantes. Así que mosca con eso, porque en muchos casos, y eso insisto, lo repito la segunda vez, lo planteamos con Luis Brito García en nuestro libro sobre el caso Actari, muchas veces están entonces en residencias de clase media, empresas de seguridad, que no son otra cosa que fachadas para el paramilitarismo. Mosca. Siguiente nota. Correo del Orinoco en su portal web nos dice lo siguiente. Denuncian nuevo sabotaje al sistema eléctrico en Falcón, que desgraciadamente dejó como saldo a una persona fallecida. No es la primera vez que en Venezuela quienes mandan a sabotear terminan siendo víctimas mortales de sus acciones. Siguiente nota. Laiguana.tv nos dice, la MUD marcó su invalidación total al falsificar más de 500.000 de firmas. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, afirmó este miércoles lo que acabamos de leer. Siguiente nota. Es estúpido y malintencionado, Reinaldo dos Santos acusa a Capriles y a Borges de esto. Chicos, pero realmente ya son muchos, ¿no? Los que están señalando a Capriles de un... Ahora es Reinaldo dos Santos. El conocido como el profeta arremetió contra el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radón, que al señalar que los ha engañado a todos ustedes con este cuento del revocatorio en un video publicado a través de YouTube. ¡Ay, Dios mío! Si nosotros nos dedicáramos a mostrar los dimes y diretes de
de ese sector político no nos bastaría una hora. Pasemos a otra nota, por favor. Fotos, vea los afiches. Ah, esto es grave, esto es muy grave, esto es muy grave. ¿Será que podemos mostrar las fotos que están en esa nota? Esto es muy grave. Fotos, vea los afiches de amenazas hacia magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral en plena calle. Bueno, ustedes recuerdan, por ahí, por el año 2001, 2002, se utilizaron este tipo de artimañas, ¿no? Hacer escarnio público a personas a través de afiches, reconócelos, búscalos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya comenzó lo mismo con afiches gigantes que ya estamos viendo en ciertas zonas de, en este caso, las principales ciudades de Venezuela. Miren esto, miren esto. Esto es, discúlpenme ustedes, fascismo, pero del más puro, ¿eh? Acciones como esta solamente se vieron, no sé, en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler. Estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, donde se señalaban al escarnio público. ¿Para qué? Evidentemente para amenazar y amenazar en último término, amenazar de muerte. Gravísimo, criticable. Por favor, hagamos política con P mayúscula, hagamos política con P mayúscula. ¿Qué estamos buscando? Asesinatos, desapariciones, torturas, explosiones, bombas, guerras. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién está haciendo esto, además? ¿Qué sector político? ¿Qué sector político? Bueno, con esta triste noticia, sí, hay que decirlo, y con este señalamiento que hacemos de Cayendo y Corriendo, nos tenemos que despedir por hoy miércoles. Mañana jueves estaremos nosotros aquí, y no me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y ciertos políticos, hay que decirlo, y otra muy distinta a lo que piensan. Lo que tienen aquí, y no lo dicen por nada del mundo, de eso nos encargamos nosotros aquí en vuestro Cayendo y Corriendo. Y yo no me despido tampoco sin recordarte una vez más, Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el próximo jueves, hasta mañana, 7 post-meridian, si Dios y la chinita así lo quieren. Chao.